Bienvenidos a una nueva sección de lo que no sabías que no sabías. Hoy te hablaremos de la inflación, un fantasma que viene rondando los mercados bursátiles y principalmente a Estados Unidos. Pero primero hablaremos de qué es la inflación. La inflación es la subida de precios de los bienes y servicios. Por lo tanto, quiere decir que lo que antes podías comprar por X valor, hoy en día no lo podrás comprar si la inflación llega a ser mucho más alta que el periodo anterior. Para esto hagamos un ejemplo. Si antes podías comprar un chocorramo con 800 pesos, probablemente hoy tengas que pagar mínimo 1.500 pesos para poderlo adquirir. Eso es el efecto de la inflación. ¿Qué otro efecto nos genera la inflación? Una devaluación en el valor de una moneda. En este caso, si nosotros dejamos nuestro dinero ahorrado y no lo invertimos, eso generará que si la inflación al final del año es de un 3%, nuestros ahorros durante ese año van a tener una pérdida del 3%. Sin embargo, si decidimos invertirlo, generando aproximadamente una utilidad del 5% anual, estaríamos hablando que descontando un 3% de la inflación, estaríamos generando una utilidad sobre nuestro dinero del 2%. Ahora, por eso es demasiado importante conocer este concepto económico de la inflación, para saber también qué puede llegar a pasar en los mercados. El año 2020 sin duda fue un año de muchos retos. Iniciamos el año con una pandemia que generó que muchos países entraran en confinamiento. Eso automáticamente detuvo la economía. Muchos negocios cerrados, empresas también cerradas que no podían funcionar con normalidad a raíz de que nadie estaba en las calles, nadie estaba consumiendo la misma cantidad de productos o servicios que antes de la pandemia. A raíz de esto, la Fed, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el fin de incentivar el consumo tanto de las empresas como de las personas, decidió bajar las tasas de interés. Ese es el efecto que la inflación tiene y hace que la Fed deba tomar decisiones como subir o bajar las tasas de interés. Cuando hay una inflación demasiado alta, lo que hace la Fed es subir las tasas de interés. Esto con el fin de generar que las personas consuman menos, se endeuden menos, con el fin de generar una baja en el precio de los bienes y servicios. Pero cuando hay momentos de incertidumbre, de menos gasto y que la economía no está marchando con normalidad, la Fed decide bajar las tasas de interés, como lo hizo a principios del año pasado, bajándolas a niveles históricos del 0 al 0.25%. Esto con el fin de que más personas pudieran acceder al crédito. ¿Por qué? Porque en este momento en Estados Unidos, si tú vas a sacar un crédito hipotecario o un crédito de vehículo, te va a salir muy económico pagar los intereses de este crédito, ya que las tasas están demasiado bajas. Esto hace que automáticamente tú quieras adquirir ciertos créditos para cubrir tus necesidades o adquirir ciertos bienes o productos. Por lo tanto, la Fed hasta la fecha ha decidido mantener las tasas en 0.25, entendiendo que aún la economía necesita que las personas sigan consumiendo más para poder llevar a la normalidad nuevamente a la economía desde la última vez cuando inició toda la pandemia. Ahora, te quiero compartir algo que, hablando de nuestra sección de lo que no sabías, te quiero contar un poco sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estos bonos del Tesoro dependen mucho de la tasa de interés. A mayor tasa de interés, quiere decir que estos bonos del Tesoro van a tener mayores rendimientos. A menor tasa de interés será lo contrario. Los bonos del Tesoro son uno de los instrumentos financieros más seguros para los inversionistas, ya que son bonos de deuda que emite el gobierno. ¿Y qué gobierno no pagará sus deudas? Por lo tanto, siempre será un activo refugio para los inversionistas. Pero ¿qué pasa cuando la Fed decide bajar las tasas de interés? Pues que estos bonos van a tener menos rendimiento. Por lo tanto, los inversionistas buscan otro tipo de activos un poco más riesgosos, pero que les van a generar mayores rendimientos. Ahí podríamos incluir al mercado de acciones. Ahora te mostraremos una gráfica donde te voy a explicar cómo por medio de la medición de rendimientos del bono de tesoro de 2 años y de 10 años de Estados Unidos podemos predecir una posible crisis financiera. Aquí te voy a mostrar para que estés muy pendiente. Para esto, pues hablaremos de cómo funcionan estos bonos a 2 años y a 10 años. Como lo puedes ver acá, te lo estoy anotando para que lo tengas muy presente y no se te olvide, los bonos a 2 años perciben un menor riesgo debido a que es más probable que se salde la deuda.
En papel, la curva de rendimiento de 2 años siempre debería estar por debajo de la de 10 años, porque en este caso hablamos que los bonos de 10 años me generan menos rendimientos, pero es mucho más seguro que yo recupere mi inversión. Sin embargo, hablando de los bonos de 10 años, se perciben con un mayor riesgo, ya que es más probable que no se pueda pagar la deuda. En caso de que se dé un rendimiento menor del bono de 10 años, la probabilidad de una crisis financiera es de un 85%. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Cómo es posible que el bono de 10 años, que me genera mayores rendimientos, esté a la par con el bono de 2 años que me debe generar menos rendimientos por ser más seguro? Aquí estamos viendo en la gráfica cómo en diferentes situaciones que han ocurrido en la economía a nivel mundial, estamos viendo acá principalmente el año 2000, cuando hubo la crisis de las .com, de las empresas de tecnología, y tuvimos una caída importante en los mercados bursátiles. ¿Qué pasó aquí con la curva? Que la curva del bono de 2 años, que es esta que estamos viendo en azul, se cruzó con la curva de 10 años, que es la que estamos viendo en color verde. Por lo tanto, cuando se genera un cruce en la curva de la línea de rendimientos de los bonos de 10 años con la de bono de 2 años, podemos predecir que hay incertidumbre en los mercados y que se puede llegar a generar una crisis financiera. Una vez se cruza este indicador, tenemos más o menos aproximadamente entre 12 a 18 meses de anticipación para predecir esta crisis. Como lo podemos ver aquí en el siguiente ejemplo. Aquí abajo tenemos el rendimiento del índice principal de Estados Unidos, que es el S&P 500, uno de los índices más importantes, no solamente de este país, sino a nivel mundial. Y estamos viendo que en la crisis del año 2000, cuando se cruzó la curva del bono de 10 años con la del bono de 2 años, ¿qué pasó meses después? Que se generó esta gran crisis donde el índice S&P 500 también tuvo una caída. En este caso estamos hablando de una caída de aproximadamente el 52%. Es bastante lo que cayó este índice en esa época. Ahora veremos cómo en el año 2008, la gran crisis del 2008 de los bonos hipotecarios, podemos predecir lo mismo, que en este punto, cuando se cruzaron estas dos líneas, la del bono de 2 años cruzándose con la de 10 años, podemos entender que también ocurrió una crisis financiera, que fue esta gran crisis del 2008, y también vemos cómo aquí el índice S&P 500 tuvo una caída de aproximadamente un 54%. Ahora, todo esto que estamos viendo acá son ciclos económicos. Cuando ya la economía se empieza a restablecer, podemos ver lo siguiente. Vamos acá. Que ya la línea de los bonos de 10 años, la curva de los bonos de 2 años, está por debajo de la de los bonos de 10 años. Ese sería un escenario normal, un escenario donde la economía está marchando bien y los mercados están marchando bien. El problema es cuando estas dos líneas se cruzan. Lo podemos identificar también aquí en lo que fue el año 2020. Vemos en este punto que la línea de los bonos de 2 años superó la línea de 10 años. Y aquí se generó una gran caída también en los mercados bursátiles a raíz de todo lo que generó el COVID-19. Por lo tanto, también estamos viendo cómo el efecto de que la Fed decida bajar las tasas de interés también genera un menor rendimiento en los bonos del tesoro. Espero que con esto estés aprendiendo muchísimo y espera nuevos episodios porque te compartiremos más información de valor para que te sigas educando en toda la información financiera sobre los mercados bursátiles. Por último, debes estar pendiente de cuáles son las decisiones que toma la Fed en los próximos meses. Por ahora, en su última rueda de prensa, informó que mantendría estas tasas de interés del 0 al 0.25% hasta el 2022. ¿Por qué? Porque para ellos todavía es importante mantener esas tasas bajas para que haya un mayor consumo por parte de las personas y de las empresas y así restablecer la economía. Esperemos que la inflación no sea demasiado alta, lo cual obligaría a la Fed a tomar decisiones de subir las tasas de interés. Por ahora la Fed dice que la inflación que presenta en este momento Estados Unidos de un 5%
es una inflación que se puede manejar y que poco a poco con el tiempo va a llegar a sus niveles normales del 2%. Espero que hayas aprendido mucho. No olvides darle like a nuestro video, activar la campanita para que no te pierdas los nuevos videos que te traemos. Y bueno, déjanos tus comentarios y compártenos qué otros temas te gustaría aprender. Nos vemos en la próxima.